Hola a todos, soy José Antonio Fernández, analista de mercados en el broker PuPrime. Hoy, como cada jueves 23 de octubre, damos comienzo a la estrategia de trading semanal. Voy a hablaros de una estrategia de trading de seguimiento de tendencia, donde vamos a utilizar un indicador muy interesante, poco conocido. En la mayoría de las ocasiones lo utilizamos por separado y es el indicador Traders Dynamic Index. Es el indicador que veis en la parte inferior. Este indicador es la suma de, a su vez, otros indicadores. Por un lado, es un indicador creado o desarrollado por Tim Malone en el año 2006 y combina diversos indicadores para proporcionar información sobre la dirección de la tendencia, el momentum y la volatilidad del mercado en un solo panel. Podemos hablar de él de que se basa principalmente en el uso del RSI, el índice de fuerza relativa, es un indicador que ya conocéis que hemos utilizado para otras estrategias, y a su vez las bandas de Bollinger. El RSI se utiliza para determinar la fuerza de la tendencia actual, mientras que las bandas de Bollinger estiman la amplitud de las oscilaciones del mercado. Al combinar estos dos indicadores, el TDI proporciona una imagen más completa de la tendencia y la volatilidad del mercado. Por lo tanto, vamos a necesitar, juntamente con el TDI, tres medias móviles del RSI para mostrar la dirección de la tendencia. Ya vienen dentro del indicador. Una media móvil rápida de 2 periodos, que es la línea roja. Una media móvil lenta de 7 periodos, que es en este caso la línea verde. Y por último, la línea amarilla, que es la media móvil más lenta, que es el del RSI, que es de 34 periodos. Por lo tanto, tres medias móviles, 2, 7 y 34. La media móvil más lenta se utiliza como detector de la tendencia principal y en función de la posición de las otras medias móviles se abrirán posiciones alcistas o bajistas. Se abrirán posiciones de compra cuando las medias de 2 y 7 están por encima de la de 34, es decir, cuando las medias verde y roja están por encima de la amarilla. Vamos a ver un ejemplo para que lo podáis tener algo más claro. En este mismo instante, que vemos que las medias verde y roja, la de 2 y 7 periodos, están por encima de la amarilla, abriríamos una posición de compra, como vemos aquí, después de este impulso del precio de 380 puntos. Y una vez que las dos medias cortas de 2 y 7 están por debajo de la media de 34, que es la amarilla, abriríamos una posición de venta, como vemos aquí con esta caída de 370 puntos del mercado. Por lo tanto, es un indicador excelente, como vemos aquí los parámetros nos vienen ya inducidos en el propio indicador, es un indicador externo, no viene en MetaTrader y simplemente pues a través de Google lo podéis descargar y lo podéis copiar y pegar en la carpeta de datos de MetaTrader. Por lo tanto, es un indicador que a mí me gusta mucho y por lo tanto os puede servir también para no solamente medir la tendencia, sino también la volatilidad. ¿Por qué? Porque las líneas azules muestran unas bandas de Bollinger que en el momento que se estrechan nos están marcando que hay escasez de volatilidad, por lo tanto el mercado está más lateralizado y en el momento que se expanden estaríamos hablando de mercados más volátiles. También en el momento que se produce esta expansión unido al cruce de las medias cerca de la banda superior a la baja, nos está indicando pues un movimiento bajista potente como el que vemos aquí, este de aquí, y cuando ese cruce se da cercano a la parte inferior de la banda de Bollinger, de la línea azul, ese cruce al alza también nos habla de un movimiento expansivo importante como el que hemos observado aquí. Por lo tanto, este es el indicador Trader Dynamic Index. Las ventajas que tienen por un lado es que es una herramienta poderosa para determinar la dirección de la tendencia gracias a las medias móviles del RSI y de esta manera podemos identificar si estamos en un mercado alcista o bajista. Nos va a permitir tomar decisiones informadas sobre nuestras operaciones y adaptarnos también a las condiciones del mercado. Otra ventaja del indicador, nos brinda información sobre el momentum y la volatilidad del mercado. Como os he comentado a través de las líneas azules, son las bandas de volatilidad del RSI y nos va a indicar la amplitud de las oscilaciones del mercado. Esto lo que va a hacer es evaluar la fuerza de la tendencia y determinar si el mercado está en un estado de alta o de baja volatilidad. Os voy saludando a cada uno de los que os conectáis cada semana, Miguel, Oscar, Ricardo, Luis, Alberto, Gonzalo, Michael, todos los que formáis parte de la comunidad, sed bienvenidos y si tenéis cualquier tipo de duda, la podéis plantear. Sed sabedores también de que este vídeo se está grabando y se colgará en nuestro canal de YouTube para que podáis reposarlo todas las veces que queráis. Una vez que os he explicado el indicador estrella, que es este, el TDI, el Trader Dynamic Index,
os voy a explicar también el resto de indicadores que os podéis hacer más o menos una idea. Está la media móvil de 200 periodos, la que utilizamos todos los traders para canalizar la tendencia principal, y tenemos una media móvil corta de 10 periodos, una EMA, ¿vale? Media móvil exponencial al cierre de 10 periodos. Esta media nos va a servir de disparo, de manera que lo que vamos a necesitar en el gráfico que vayamos a operar es que se den las siguientes condiciones. Por un lado, que el precio esté por encima de ambas medias, que el indicador TDI tenga sus líneas cruzadas al alza y que a partir de ahí se produzca dicha posición de compra. Ponemos el stop loss en el mínimo anterior y a partir de ahí buscamos un ratio 1 a 1 para nuestras operaciones. Ya sabéis que los ratios se miden midiendo la distancia entre el precio de cierre de la vela y el precio, y mejor dicho, y la distancia que hay al stop loss. Aquí en este caso hay 149 puntos, lo proyectamos hacia arriba y nos daría esa operación compradora. Con esta estrategia tendremos infinidad de entradas. Eso es muy bueno. Esto es un gráfico de 4 horas. Lo podéis utilizar en 4 horas, en 1 hora, en 15 minutos, en 30 minutos, en un diario. Yo os recomiendo que utilicéis siempre marcos temporales superiores al 15 minutos. El 15 minutos es un frame que me gusta mucho, muy interesante, pero yo a la hora de ejecutar en 15 minutos, si recordáis la semana pasada, me suelo apoyar en el gráfico de 4 horas. Es decir, si en el gráfico de 4 horas el precio está por encima de la EMA de 200, entonces en el de 15 minutos voy a buscar operaciones compradoras, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo de operación compradora, un ejemplo muy claro para que lo podáis tener en cuenta y a partir de ahí podáis hacer vosotros vuestro propio backtest. Aquí tenemos un ejemplo donde el precio está por encima de la EMA de 10 y de 200 y donde el TDI tiene sus líneas, sus medias móviles de corto plazo cruzadas al alza. Vemos que con este mismo cruce ya se significa la posición de entrada y en el momento que se cruza la media móvil amarilla, ya se acelera el movimiento, ¿vale? Por lo tanto, aquí nos bastaría la posición de compra a vela cerrada, situaríamos el stop loss en el swing anterior y pondríamos un ratio de 1 a 1. Aquí vemos que la distancia son 47 puntos, buscamos los 47 puntos y nos marchamos, ¿vale? De esa manera, a lo largo de una tendencia alcista, que vamos a ver siempre, si vamos a ejecutar en 15 minutos, miramos el 4 horas, ¿vale? Si a lo largo de un gráfico de 4 horas vemos que hay una sucesión de meses donde el precio se expande por encima de la EMA de 200, nosotros tranquilamente en el 15 minutos iremos mirando compras, compras y compras, ¿vale? Por lo tanto, aquí vemos cómo, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? ¿Dónde está el precio? Por encima de la EMA de 200 y por encima de, en este caso, la EMA de 10. Los que analizáis y ejecutáis en 4 horas, podríais haber entrado ya, de hecho, tendríais que haber entrado al cierre de esta vela, el stop loss en el mínimo anterior, 116 puntos más abajo, y proyectáis otros 116 hacia arriba, ya lleva 50 de ganancia, ¿vale? ¿Qué condiciones se han dado? El precio ha cerrado por encima de ambas medias y fijaos cómo está el TDI. Las medias del TDI están cruzadas al alza, por lo tanto ya nos está determinando esa posición de entrada. ¿Qué os propongo yo, puesto que no conocéis la estrategia? Que utilicéis el H4 para analizar y ejecutéis en M15. En M15, ¿qué voy a ejecutar? Compras. ¿Dónde voy a ejecutar compras? Pues precisamente cuando se den las condiciones. Aquí ya tenemos que el precio cierra por encima de ambas medias y nos encontramos que las medias están cruzadas al alza y por encima de la línea amarilla. Por lo tanto, ya nos indica que hay aceleración. Buscamos el punto de entrada, el stop loss en el mínimo de la misma vela, 36 puntos más abajo, y buscamos nuestro TP 36 puntos más arriba. También me podéis decir, bueno, José, 36 puntos es poco para un gráfico de 15 minutos. Bueno, depende del tamaño de vuestra posición. Yo suelo decir, no es lo mismo trabajar con un contrato en el Nasdaq que trabajar con 30 contratos en el Nasdaq. Por lo tanto, todo va a depender de vuestra gestión de riesgo. ¿Qué gestión de riesgos voy a recomendar? Os digo la que utilizo particularmente como trader. Yo cada trade que realizo lo realizo a 0,5 de riesgo. De manera que en el momento que tengo dos stop loss un día cualquiera, paro de operar, porque en ese mismo instante he dejado encima de la mesa tan solo un 1% del tamaño de mi cuenta, ¿vale? Si os acostumbráis a poner stop loss al 0,5, vais a ver que vuestros ratios van a aumentar
puesto que a mí lo que me interesa en este caso no es tener un alto RR, sino a mí lo que me interesa es tener un alto win rate, es decir, una alta tasa de acierto. Yo sé que está muy de moda ver en este caso en Internet, en las redes sociales, gente que te dice que utiliza un RR de 1 a 6, 1 a 8, 1 a 10, 1 a 12, en fin, auténticas barbaridades, pero no te dicen su tasa de acierto. Porque a mí que un trader me diga que va a 1,6 o 1,8, si la tasa de acierto es de un 20%, pues lógicamente no es algo que me seduzca. Pero si encuentro un trader que trabaja con RR negativo o 1 a 1 y tiene una tasa de acierto superior al 60%, pues lógicamente ya estaremos hablando de un trader rentable. Por lo tanto, ¿qué es lo que os muestro? Estrategias donde evidentemente podemos hacer trading stop, podemos dejar correr las operaciones, podemos trabajar con un profit previamente definido, pero en este caso vamos a trabajar con ratios cortos, un ratio 1 a 1, e incluso sé de traders que trabajan con ratios negativos, que trabajan con ratio de 1 a 0,5, es decir, 1 de pérdida y 0,5 de ganancia, y son excelentes traders y son por lo tanto traders rentables. Por lo tanto, ¿qué os aconsejo en esta primera toma de contacto? Que analicéis en H4 y ejecutéis en M15, ¿vale? Por lo tanto, aquí la tenemos en M15, estaba en M5, podéis trabajar más cómodamente las operativas. Los mejores horarios, como siempre os suelo trasladar, Londres y Nueva York. ¿Habrá rupturas a lo largo de la sesión? Sí. ¿Las podemos utilizar? Sí, siempre y cuando respetemos nuestra gestión de riesgo del 0,5 por trade, ¿vale? Lo normal es hacer como máximo 2 operaciones al día. No es una estrategia dejar scalping, sino que es una estrategia que estaría entre el intradía y el swing. Así que perfectamente lo podéis utilizar con ese objetivo de entre 1 y 2 operaciones al día. Como vemos, gráfico de 4 horas, aquí vemos que nuevamente en el gráfico de 4 horas nos encontramos que el precio, aquí vemos otro corte del precio, esto es el día 17 de octubre, a las 17 horas nos bajamos al gráfico de M15, buscamos esa vertical que hemos señalado en 4 horas y como vemos, aquí tenemos precisamente en la vela de las 17, una vela que nos marcaría entrada. ¿Cuál es el problema? Que nos encontramos que ya el cruce se produce en el nivel 68, que es un nivel extremo. Entonces siempre vamos a buscar cruces que se encuentren entre el nivel 32 y el nivel 45. Si se produce más abajo no hay ningún problema, siempre y cuando las medias, el precio, mejor dicho, esté por encima de la EMA de 200 para comprar y viceversa. Pero cruces en este nivel vamos a intentar que no, porque precisamente conllevan reversiones fuertes. Así que siempre lo ideal sería situarse en este nivel, por ejemplo, nivel de 33, 32 y por debajo del nivel 50, para que no encontremos ya el precio muy extendido, ¿vale? Por lo tanto, este nivel no sería un nivel óptimo a la hora de trabajarlo, pero sí lo sería precisamente ya cruces que se producen por debajo, como este ya se cruce muy arriba. Aquí encontramos este sería también indicado. Es decir, ya cruces que estén por debajo del nivel 68, que ya es un nivel extremo, ¿vale? Por lo tanto, idea sencilla, simple, es una estrategia que funciona muy bien con ratio 1 a 1 y que puedes utilizar principalmente en índices y en divisas mayores. Y si tenéis que elegir, mejor índices. Esto lo vemos en el Nasdaq, podemos verlo también en el DAX alemán. Vamos a buscar un gráfico del DAX. Aquí lo tenemos. Yo, como os comentaba, utilizo H4 para analizar. ¿Qué es lo que me encuentro? Que el precio ha estado durante todo este momento, salvo este pico, ha estado expandido al alza. Pues yo sé que precisamente aquí es un punto de ruptura importante, es el 30 de septiembre a las 15:35. Pues yo sé que en el gráfico de 15 minutos, solamente a partir de esa fecha, voy a trabajar posiciones en largo. Entonces voy a buscar la fecha, aquí lo tenemos. Y ya sé que de aquí en adelante solamente voy a atender señales de compra y que estén siempre por debajo del nivel 68 para que no sea extremo. Entonces no voy a coger esta señal, no voy a coger esta señal, no voy a coger esta señal, sino que voy a intentar que las señales estén más abajo. Esta señal sería una señal excelente, pero eso sí, me tengo que esperar a que el precio cierre por encima de ambas medias. Sería aquí la entrada. Fijaos cómo el cruce me lo da por debajo del nivel 32. Aquí sería la entrada, una entrada óptima. Fijaos que pondríamos el stop loss en el mínimo anterior, hay 55 puntos, 55 hacia arriba y nos marchamos. Recordad, es un gráfico de 15 minutos. Y muy importante que tengáis en vuestro plan de trading cuál es vuestro objetivo diario
de puntos semanal y mensual, para que no entréis a ciegas. Incluso si entráis con el ratio 1 a 1, que sepáis cuándo parar. Yo sé que en el momento que tengo un TP, en este caso, que me significa un ratio 1 a 1 en un 15 minutos, paro. Y sé que en el momento que tengo dos stop loss, que me significan un 1% sobre el tamaño de mi cuenta, paro y dejo de operar hasta el día siguiente, ¿vale? Es decir, no es ningún drama, no tengo que pensar que soy el peor operador del mundo, sino simplemente lo asumo como parte del juego y por lo tanto, pues mañana clarificaremos las ideas y trabajaremos en este caso en consonancia para mejorar. Por lo tanto, fijaos cómo hubiéramos tenido aquí una entrada excelente. Posteriormente, el precio se sigue desarrollando, nuevamente vuelve a producirse un cruce por debajo del nivel 68. Por lo tanto, nuevamente hacemos 49 puntos de distancia, 49 hacia arriba y entramos en ganancia y ya a partir de ahí el precio se dispara sobremanera. Insisto, con un ratio 1 a 1 es más que suficiente para que os mováis con ratios de rentabilidad interesantes mensualmente. Pensad que un ratio de rentabilidad mensual interesante para un trader pues se tiene que mover entre un 2-3% mensual, ya es un ratio muy bueno para que penséis en buscar rentabilidad a vuestro dinero. No olvidemos que si fuerais capaces de hacer un 2% mensual a vuestra cuenta, estaréis hablando de un 24% anual, lo cual no muchos gestores consiguen a lo largo del tiempo mantenerlo. Por lo tanto, ya un 2-3%, incluso aquellos que trabajáis cuentas de fondeo, es un ratio que os recomiendo para que podáis proceder al retiro. ¿Cuál es el mayor problema? Cuando vemos ese tipo de rentabilidades ya en cuenta y vamos a buscar más, más y más hasta que quemamos la cuenta, sin ningún tipo de gestión de riesgo. Por lo tanto, como vemos, es una estrategia que ya tiene cierto tiempo, es una estrategia que ya es del principios de los 2000, pero que no ha perdido validez precisamente por el impulso que da el indicador TDI. En lugar de tener los indicadores separados, las medias móviles, Bollinger, RSI, pues lo tenemos todo en un solo indicador. Otras entradas que puedo realizar, pues fijaos, aquí tenemos otra entrada que realiza el indicador. Es decir, se produce el cruce, este cruce se produce en el nivel 50 y como vemos, estamos ante una tendencia alcista, puesto que de esta línea en adelante solamente voy a realizar compras. Mido la distancia de la entrada al stop, 52 puntos, subo esos 52 puntos y precisamente ahí nos daría la salida. Por lo tanto, en esta zona de corrección no entraríamos. Vamos a mirar siempre horarios de negociación lógicos. No voy a poner la sesión asiática ni la subasta de cierre americana, que estarían aquí, sino siempre en intervalos intermedios. Aquí, por ejemplo, ¿dónde podríamos haber realizado una entrada? Pues precisamente en estos niveles, en esta mediación, puesto que se produce el cruce de la línea verde con la roja y estamos en el nivel 49. Por lo tanto, ponemos el stop loss a 34 puntos y vemos que rápidamente nos da los 34 puntos. Y podemos tener prácticamente en el 15 minutos entradas todos los días. Aquí tendríamos otra entrada, aquí tendríamos otra entrada, aquí tendríamos una reentrada. Fijaos, otra entrada. Nos da entrada prácticamente todos los días. Aquí en este caso, como la expansión es bajista, pues estaríamos en liquidez y aquí nuevamente se derrumba el mercado. Aquí exactamente igual, puesto que no vamos a comprar estando una media de 200 por encima. Aquí tampoco. Fijaos cómo también nos sirve como filtro de tendencia. Aquí tampoco, porque necesito las dos medias. Y aquí ya definitivamente el precio hace que se alineen los indicadores y ya puedo empezar a comprar. Ya puedo realizar una compra aquí porque el precio ha cerrado por encima de ambas medias y a su vez el TDI en la siguiente vela, es decir, al cierre de esta vela, en la siguiente ya produce ese cruce. Medimos la distancia del stop loss 45 puntos, la proyectamos y a casa. Y como vemos, nos deja incluso otra nueva entrada. ¿Dónde se produce esta nueva entrada? En el nuevo cruce que se produce en esta vela. Entramos siempre, recordad, a vela cerrada, no cuando se está formando la vela, porque cuando se está formando la vela no tengo toda la información para saber si va a seguir subiendo o bajando. Por lo tanto, aquí nuevamente tendríamos otra entrada, el stop loss en el mínimo anterior a 34 puntos, y vemos que rápidamente nos da esos 34 puntos. Pasamos al siguiente día. Tenemos otra entrada aquí, puesto que las dos medias de colores están cruzadas al alza y por debajo del nivel 68 para comprar. Medimos la distancia con el mínimo anterior, hay 39 puntos. Hacia arriba, como vemos, el precio crece 70.
nuevo profit. Otra entrada, aquí precisamente. Nuevamente se vuelven a cruzar las líneas. Se cruzan al alza, estoy por debajo de 68, mido el stop loss en el mínimo anterior, 37 puntos, proyecto 37 y fuera. Fijaos qué efectividad en M15. Es un gráfico que estaría entre el scalping y el intradía, ¿vale? Por lo tanto, un gráfico intermedio importante. Eso no quita lo siguiente, que nos encontremos con lecturas laterales del precio y simplemente lo que hacemos es esperar la ruptura del precio. Pero no obstante, fijaos qué interesante dentro de este lateral, como nos encontramos esta vela envolvente, que se produce con un cruce de las medias. Esta vela se produce a las 12:45 de ayer y al cierre de esta vela ponemos un stop loss de 48 puntos y al proyectarlo hacia arriba nos da 58. Fijaos que bien funciona el ratio 1 a 1 en esta estrategia. Incluso en un día donde está prácticamente lateralizado hasta que ya corta a la baja, nos encontramos con un profit. ¿Y hoy qué es lo que ha hecho? Pues precisamente hoy no hubiéramos entrado. ¿Por qué? Porque se da precisamente, los cruces se dan cuando el precio está por debajo de ambas medias y hay tendencia bajista. No voy a entrar y tampoco voy a entrar aquí. ¿Por qué? Porque tengo de frente la EMA de 200. Por lo tanto, ya a la hora que es, no voy a entrar. Pero fijaos en M15, teniendo en cuenta que en H4 hemos tenido una gran extensión del precio durante todo este tiempo, me ha dado oportunidad de entrada prácticamente todos los días para darme un RR de 1 a 1. ¿Dudas, preguntas que tengáis hasta aquí? Aquí lo estamos viendo en el DAX. Vamos a verlo, por ejemplo, en el Dow Jones. Lo hemos visto en el Nasdaq, en el DAX. Os he dicho que principalmente para índices funciona muy bien porque son muy tendenciales. Bueno, en el IBEX 35. Vamos a verlo en el IBEX 35. ¿Qué es lo primero que miro? Vamos a quitar. Bueno, no, vamos a mantenerlo separado de periodos. Quito las líneas. ¿Qué es lo que me encuentro? Pues fijaos. Vamos a hacer un backtest. Aquí se produce ya, desde aquí se encuentran ambas medias por encima de la EMA de 200. Es decir, desde el 16 de abril de este año, el precio ha estado por encima de la EMA de 200. Así que si nos bajamos a M15, pues si buscamos desde el 16 de abril, nos tendríamos que ir muy atrás. Aquí estamos septiembre, agosto. Vamos a darle atrás. Aquí ya estamos en julio. Estamos en junio, mayo, ya estamos cerquita. Abril. Abril, aquí está la línea. Fijaos. Desde el 16 de abril en adelante, en el índice IBEX 35, solamente hubiéramos utilizado compras. Fijaos cómo tendríamos compra aquí. Aquí tenemos un periodo lateral, fijaos también. Esto también lo podemos comprobar porque las bandas de Bollinger se estrechan. Si la banda de Bollinger se estrecha, no voy a operar. Simplemente pongo una resistencia y un soporte y espero la ruptura. Y no pasa nada. Esos días no se opera. Y vemos como aquí ya va tomando tendencia. Fijaos, aquí ya va tomando tendencia y podemos ir capitalizando nuestra cuenta. Es decir, aquí vemos en la apertura como ya están cruzadas y aquí ya tendríamos un recorrido de 51 puntos, ¿vale? Como vemos aquí el stop loss está a 78, no nos habría tocado, sino que simplemente nos haría esperar más de la cuenta para capitalizar en ese día. Y a partir de ahí todos los días tendríamos entradas. Es importante que seleccionéis vuestro índice, porque si bien es cierto que el IBEX 35 este año, la evolución que tiene es favorable, un 32%, pero se encuentra con muchos laterales. Eso pasa con algunas divisas. De ahí que principalmente os recomiende el Nasdaq o el DAX, principalmente para Europa. ¿Vale? Entonces, como veis, durante todo ese tiempo, desde abril en adelante, solamente voy a comprar. Fijaos qué sencillo es, porque muchos traders me escriben, me preguntan, oye José, es que no sé cuál es la tendencia dominante. Pues de una manera tan simple lo puedes ver. Te vas a un gráfico diario, un gráfico de 4 horas, y lo trabajas. Te vas a un gráfico diario si vas a ejecutar en 1 hora. Si vas a ejecutar en 15 minutos, te vas a un 4 horas. ¿Vale? Y si vas a ejecutar en 5 minutos, analizas el gráfico de 1 hora. ¿Vale? Y así, con esa fractalidad, fijaos, durante todos estos días solamente voy a realizar compras. Este día no hago nada, este día no hago nada. Fijaos, cuando el precio está bajista, no hago nada, estoy en liquidez. Solamente voy a comprar cuando el precio sigue la tendencia del marco mayor. De esta manera tan simple, en cuanto os levantéis y encendéis vuestro ordenador, sabéis hacia dónde tenéis que operar. ¿Vale?
Por lo tanto, este es el IBEX 35. Hemos dicho que en 4 horas, lógicamente, su estructura es claramente alcista, pero lógicamente con su movimiento zigzag, impulso, corrección, impulso, corrección. Ahora mismo solamente realizaríamos compras y si nos vamos en concreto al Dow Jones, nos encontramos con lo mismo. Precio por encima de no estaría para entrar en H4 directamente, porque a pesar del cruce hay que esperar al cierre de vela y que este esté por encima de la EMA de 10 y por supuesto por encima de la EMA de 200. Por lo tanto, en H4 no entraríamos, pero en M15 sí podemos ir limpiando la escopeta, como se suele decir, para realizar las entradas. ¿Cuándo voy a realizar las entradas? Cuando la EMA de 10 esté por encima de la EMA de 200. Es decir, estos movimientos no me valen, porque están dentro de un marco bajista, es decir, donde se van generando máximos decrecientes, como vemos aquí, ¿vale? Entonces esto simplemente lo que hace es sacudirse la estructura, pero todavía es bajista. Cuando la EMA de 10 cruce a la EMA de 200 y a su vez el TDI me dé entrada, entonces sí voy a tender posiciones alcistas, pero un día como hoy no he realizado ninguna entrada, en un día como ayer tampoco. ¿Por qué? Porque si yo me encuentro esto, fijaos, si yo me encuentro esto, tengo que saber claramente que el mercado está lateral y me lo encuentro primero mirando la parte superior del gráfico y en la parte inferior me encuentro esto. Es decir, que las bandas azules, fijaos, están comprimidas, por lo tanto no hay expansión, ¿vale? Fijaos aquí cómo las bandas azules se expanden, cómo se produce este movimiento, ¿no? Que ya es una expansión de 400 puntos, ¿vale? Por lo tanto, si yo veo que el mercado está lateral, pues simplemente me toca esperar. Aquí sí habría operado. Aquí sí habría operado. Os digo esto porque estamos viendo el gráfico a toro pasado. Y sé que muchos me diréis, bueno, José, a toro pasado es fácil verlo. Claro, pero cuando el gráfico se esté moviendo, siempre me va a dar señales de que se está lateralizando, echando un vistazo al TDI, a las bandas azules, y sobre todo viendo que las velitas van a ser velitas, no hay velitas de continuación, no hay velitas de ruptura o de velitas, en este caso, de escape, sino que normalmente van a tener cuerpo pequeño y en este caso la media se va a aplanar, ¿vale? Esto es importante que lo veáis a la hora de detectar los fases laterales de cualquier estrategia. Por lo tanto, en el 4 horas del Dow Jones vemos que, salvo estos días, el resto de sesiones, es decir, lo que compone esta sesión en adelante, solamente he trabajado largos desde el 8 de agosto, ¿vale? Por lo tanto, en el momento que se da la fractura en el gráfico diario, de ahí en adelante, si vamos a ejecutar en un gráfico, tendremos que ejecutar, por ejemplo, de aquí en adelante, es decir, del 12 de mayo en adelante, solamente voy a realizar compras en una hora. Me voy al gráfico de una hora y realizo solamente compras en una hora. Si voy a analizar en H4, ejecuto en M15. Si voy a analizar en H1, ejecuto en M5. Si voy a ejecutar en M30, sigo mirando el H4. Es decir, si voy a ejecutar en M15 y en M30, el gráfico que miro es el H4. Si el H4 es alcista, en M15 y M30 solamente voy a comprar. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna cuestión que queráis compartir? Si ha quedado todo claro y no tenéis ninguna cuestión que comentar, ya sabéis que el vídeo se está grabando, se colgará al canal de YouTube y que esta es una estrategia perfecta para que podáis analizar en H4 y ejecutar en M15, en índices principalmente, Nasdaq y DAX, y sobre todo, pues si queréis probar con alguna divisa, normalmente a mí me gusta más la tendencialidad en índices, pues podéis hacerlo. No obstante, da muy buenos resultados, RR 1 a 1, ¿vale? Y sobre todo el stop loss, probad a ponerlo al 0,5% del tamaño global de vuestra cuenta, ¿vale? De esa manera pues tendréis la opción de, como se suele decir, 2 disparos al día de 0,5 de riesgo, lo cual no compromete en absoluto vuestra cuenta en el caso de que ese día pues tengáis un día aciago y toquen 2 stop. Sin más, quiero daros las gracias por acompañarme otra tarde de jueves y sobre todo por vuestros comentarios, impresiones que realizáis a la hora también de animarme en la creación de contenido. Nos vemos nuevamente mañana en la sesión de la apertura de Nueva York, donde ya sabéis que haremos también operativa en directo en gráfico de 5 minutos. Que tengáis todos una excelente tarde. Un saludo.